Sí, señor. Sí, sí, señor. Efectivamente. ¿Y el otro? ¿Y el otro cuál es? Dale, dale, dale. Muy buenas tardes a las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidos, chicos. Recuerden, por favor, tener listico cuaderno de proyecto de vida con la fecha del día de hoy. Bien, miércoles 29 de julio del 2020. Eso mientras tanto, listo. Mientras tanto, vamos a ir haciendo llamado de lista. Por favor, recuerden mantener micrófono apagado. Tan pronto ustedes escuchen su nombre, activan el micrófono y dicen presente. Inmediatamente después, desactivan su micrófono nuevamente. Listo, dicho esto, vamos a comenzar. Arisa Johan. Bueno, seguimos. Ávila Tomás. Muy bien. Dime. Sí, señor, los dos ya los recibí, ya los visualicé. El de la profesión incluso salió en el video que subieron a redes sociales. Entonces, fue uno de los videos que apareció para que tú vayas a las redes sociales del colegio ahorita más tarde y lo veas. ¿Vale? Listo. Seguimos. Helen Barbosa. Muy bien. Isabela Barrios. Muy bien. Cristian Blanco. Bueno, seguimos. Simón Casallas. Muy bien. Cáceres Diego. Bueno, seguimos. Eric Charry. Bueno, seguimos. Laura Espejo. Muy bien. Johan Franco. Seguimos. William Fukene. Muy bien. Karen Galeano. Muy bien. Isabela García. Isabela no está. Bueno, seguimos. Johan Garzón. Bueno, seguimos. Juliet Giraldo. Seguimos. Ah, bueno, casi no la escucho. Listo, muy bien. Emanuel Guarín. Bueno, seguimos. Cristian Hernández. Muy bien. Diego Hurtado. Muy bien. Laura Jiménez. Seguimos. Jaylin Martínez. Muy bien. Ángel Montoya. Seguimos. Robinson Naranjo. Muy bien. Heidi Páez.
Muy bien. Harold Peña. Bueno, seguimos. Andrés Pérez. Bueno, seguimos. Juliana Pineda. Muy bien. Dylan Prieto. Muy bien. Cristian Quevedo. Muy bien. Angie Quiñones. Muy bien. Aaron Ramírez. Seguimos. Angie Reyes. Bueno, seguimos. Adriana Rodríguez. Seguimos. Chun. Romero Nicole. Seguimos. Samuel Rubiano. Muy bien. Sierra Ana. Muy bien. Luna Tovar. Bueno, seguimos. Andrés Tovar. Muy bien. María Camila Vega. Muy bien. Carol Vergara. Listo, muy bien. Y Alex Flores. Alex está. ¿A quién no llamé? ¿No te llamé? Sí te llamé. Sí te llamé, pero tú estabas con los audífonos y no me contestaste. Igual ya te puse igual te puse la asistencia. Bueno, no te preocupes. Entonces, chicos, antes que nada, nuevamente agradecerles a las personas que se conectaron puntualmente. Recordemos que de eso se trata. Se trata de mostrar compromiso y de mostrar responsabilidad, puesto que somos los líderes de primaria. Y de qué manera nosotros podemos poner el ejemplo, precisamente conectándonos en los momentos indicados a nuestras sesiones de clase. Entonces, los felicito por ese ejercicio. También les informo que durante la semana se tomaron medidas frente a las recomendaciones que ustedes realizaron el día lunes en dirección de curso. ¿Listo? Entonces, claramente respecto a la situación que se venía presentando ante el manejo de puntos positivos y puntos negativos, es algo que ya se trató con los diferentes docentes para que no sigamos presentando ese tipo de inconveniente. ¿Listo? Entonces, de la misma forma, también hubo algunas sugerencias que me realizaron por interno, para lo cual les pedí cierta paciencia con los docentes en el caso de que ustedes envíen actividades por WhatsApp. Tengamos en cuenta que si ustedes envían, sí señores, estamos grabando. Tengamos en cuenta que si ustedes envían las tareas por Classroom, pues va a ser mucho más rápido el ejercicio de calificación, puesto que el docente solamente tiene que ingresar a Classroom y poner la nota ante la actividad que ustedes están enviando. Pero si por algún motivo ustedes no pueden ingresar a Classroom y ustedes le envían la actividad al profesor por WhatsApp, entonces en estos casos sí vamos a tenerle un poquito de paciencia al profe, puesto que ustedes sabrán que en el momento en el que ustedes envían alguna actividad por WhatsApp, pues seguramente muchos mensajes van a estar ahí en la bandeja de entrada del WhatsApp del profesor. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia en estos casos por si de pronto se nos demora un poquito en calificarnos la actividad. ¿Listo?
Pero más sin embargo, si se llega a presentar el caso de que finalice el periodo y el profe les diga que ustedes no enviaron esa actividad, ahí sí ya se comunican conmigo y le damos una solución al problema que se está presentando. Listo, muchachos, dicho esto, vamos a comenzar, por favor, personas que ya tienen la fecha del día de hoy en el cuaderno de proyecto de vida, van a prestar atención a la presentación que les voy a poner en pantalla. ¿Listo? Chicos, ya llevo 12 minutos grabando. Recuerden que como yo no grabo directamente desde Zoom, entonces a ustedes no les va a parecer que se está grabando la sesión. Yo utilizo otra aplicación distinta para grabar la pantalla del dispositivo. Entonces a ustedes no les va a parecer, pero sí se está grabando en este momento. Muy bien, y deben tenerlos porque yo les envié una imagen que dice directorio de profes. Y ahí están los números de todos los profes. Ah, muy bien, mamá. Me alegra esa colaboración. Yo nuevamente les voy a enviar por el grupo el directorio de profes para que los tengan presentes en caso de que necesiten algo. Listo, muchachos, entonces comenzamos. Prestamos, por favor, atención a la pantalla del computador en este momento. La semana pasada veníamos hablando precisamente de qué eran las emociones, cuáles eran las emociones básicas y qué función tenían estas en nuestras vidas, ¿verdad? Hablábamos precisamente de que cada emoción, pese a que esta fuera positiva o negativa, tenía alguna función para nosotros y nos servía en algún momento de nuestras vidas. Decíamos que además de emociones positivas como la alegría o la felicidad, también emociones no tan positivas como la tristeza, como el miedo o como la ansiedad, tenían una función importante para nosotros, ¿verdad? De la misma forma, decíamos que las emociones son completamente naturales. Está bien sentirlas puesto que esas son normales en nosotros. La vida siempre va a presentar diferentes emociones ante las situaciones que nosotros estemos presentando. Y eso no implica que nosotros seamos buenas o malas personas. El sentir emociones como la tristeza o como la ira no nos hace malas personas. Al contrario, son emociones completamente naturales que nosotros no podemos evitar, puesto que son normales en nuestra vida y en nuestra existencia. Si bien nosotros no podemos evitar la presencia de esas emociones en nuestra vida, lo que sí podemos hacer es controlarlas y aprender a expresarlas de una manera adecuada. ¿Listo? Ante esto yo les voy a dar un ejemplo y es el siguiente. Imaginen que ustedes están con su papito o con su mamita y él o ella les da una chocolatina. Imaginemos que a todos nos gusta la chocolatina. Imaginemos que nuestro papito nos dice que esta chocolatina nos la podemos comer en el momento en el que nosotros queramos. Pero si no la comemos en ese instante, no nos va a dar nada más. Pero si por en cambio nosotros esperamos a que él vaya a trabajar y vuelva por la tarde, nos va a dar una segunda chocolatina. Es decir, que ya no tendríamos una, sino que tendríamos dos. ¿Qué harían ustedes? ¿Se comerían la chocolatina tan pronto se la dan o esperarían a que él llegue para tener una segunda chocolatina? Muy bien. Precisamente, esto que yo les estoy presentando es un experimento muy famoso que se ha realizado a nivel psicológico con muchos niños alrededor del mundo. Es un experimento que se ha realizado con diferentes personas que precisamente se encarga de analizar
cómo reaccionarían los niños ante esta circunstancia y cuál es su capacidad de controlar sus emociones y controlar los impulsos que puedan presentar cada una de sus emociones. Es un ejercicio bastante interesante que ustedes pueden encontrar por internet y se realiza con chocolatinas y en algunos casos se realiza con masmelos. Ante esto, nosotros podemos ver que así como existen niños que ciertamente esperan a que llegue su papá para obtener una recompensa todavía más grande, algunos sencillamente no pueden controlar la tentación y no pueden controlar sus impulsos, tras lo cual terminan comiendo la chocolatina en el momento en el que se la dan. Existen diferentes formas con las cuales nosotros podemos controlar los impulsos que sentimos ante las diferentes emociones que tengamos. Una de las maneras más efectivas es mediante la palabra. En el momento en el cual nosotros hablamos de cómo nos estamos sintiendo, nosotros tenemos la capacidad de controlar las emociones que estamos presentando y los impulsos que tengamos, ¿cierto? Tengamos en cuenta que en el momento en el que nosotros hablamos de aquello que estamos sintiendo, nosotros automáticamente tenemos un control sobre esa emoción que estamos presentando. Recordemos que las emociones son como personitas que están en nuestra cabeza, ¿cierto? Cuando una emoción se nos presenta, esta en algunos casos nos impulsa a realizar actos indebidos. Nosotros cuando hablamos con alguien más, sea un profesor, sea nuestros papás o sea un amigo de confianza, nosotros tenemos la capacidad de tener un control sobre esas emociones, de tener un control sobre esas personitas. ¿Sí? Dime. Correcto, papá. Todas las emociones pueden ser buenas y pueden ser positivas siempre y cuando nosotros sepamos expresarlas. De la misma forma, toda emoción puede ser negativa si nosotros le damos un uso inadecuado y si no sabemos cómo manejarlas. Eso, muy bien. Lo dijiste muy bien. Entonces, si nosotros hablamos con alguien respecto a cómo nos estamos sintiendo, pues automáticamente, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener un control sobre esa emoción que se nos está presentando. Recordemos, debemos ser nosotros quienes tengan un control sobre esas emociones y no que sean esas emociones quienes nos controlen o nos gobiernen. Si bien decimos que la palabra es muy importante para nosotros tener un control sobre las emociones que estamos presentando y que es necesario hablar de cómo nos estamos sintiendo, muchos se preguntarán, ¿de qué manera yo puedo hablar de mis sentimientos? ¿Cierto? A veces es un tema que es un poco confuso para algunos, puesto que no saben cómo expresar adecuadamente aquello que están sintiendo. Hoy yo les voy a compartir una estrategia muy sencilla de 3 simples pasos para que nosotros podamos comunicar qué es lo que estamos sintiendo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 3 pasos? Son los siguientes. Primero, debemos decir cómo nos sentimos. Segundo, debemos decir por qué nos estamos sintiendo de esa forma, dar nuestros motivos y nuestras razones. Y tercero, decirle a esa persona qué es lo que necesitamos de ella. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tuvimos un inconveniente con nuestra mamita, puesto que ella no nos está prestando atención. Lo primero que tenemos que hacer es decirle cómo nos estamos sintiendo. Le decimos, mamá, me siento muy triste contigo. Eso es lo primero que hacemos. Decirle cómo nos estamos sintiendo. Después le decimos por qué. Entonces le decimos, me siento muy triste porque tú no me prestaste atención en el momento en el que yo te mostré la tarea que hice para el colegio. ¿Cierto? Ahí ya le estamos diciendo por qué nos estamos sintiendo de esa forma. Y después le decimos qué es lo que necesitamos de ella. Me siento muy triste porque no me pusiste atención cuando te mostré la tarea del colegio y yo necesito
que la próxima vez que yo te muestre una tarea, tú me prestes atención, ¿cierto? De esta manera podemos hablar de cómo nos estamos sintiendo para tener un control sobre esa emoción, que en este caso sería la tristeza, y a la vez podemos darle una solución al problema que se nos está presentando. Existe otra forma de nosotros controlar las emociones y se relaciona directamente con la tarea que yo les dejé esta mañana por Classroom. Aquellos que tuvieron la oportunidad de verla ya saben de qué les voy a hablar. Esta estrategia se llama el semáforo de las emociones. Recordemos que un semáforo es un artefacto que nos sirve en las calles para indicarle a los vehículos en qué momento pueden avanzar y en qué momento deben detenerse. Recordemos que un semáforo convencional, cuando alumbra de color rojo, le indica a los autos que deben parar. Cuando se pone de color amarillo, les indica que deben prepararse para arrancar. Y cuando se pone de color verde, dime. Correcto, muy bien. En algunos casos, ante un semáforo no apagamos el carro como tal, pero sí algunas personas ponen el freno de mano, se relajan un poco, pero el color amarillo ya les indica que vamos a arrancar, entonces es una señal para que esas personas vayan quitando el freno de mano y se vayan preparando para arrancar nuevamente. Muy bien, papá. Muy bien, papá. Eso también es una función del color amarillo. Perfecto. Y finalmente, el color verde nos indica que debemos avanzar. De la misma forma, nosotros nos vamos a inventar nuestro propio semáforo, que es el semáforo de las emociones. El semáforo de las emociones nos sirve para saber nosotros cómo debemos actuar en el momento en el que sintamos un impulso tras una emoción que se nos esté presentando. ¿Verdad? En el caso de que presentemos algún inconveniente con algún compañero o con algún familiar y sintamos mucha ira o mucho enojo y tengamos la necesidad o el impulso de actuar de forma indebida, nosotros debemos tener en cuenta el semáforo de las emociones. Cuando sintamos mucha ira, mucho enojo y sintamos también el impulso o la necesidad de cometer algún acto violento o actuar de forma agresiva o de forma grosera con alguien, nosotros debemos ponernos en el color rojo. El color rojo nos indica que debemos parar, ¿cierto? Que debemos detenernos, puesto que si no lo hacemos podemos cometer un acto indebido. Esto nos indica el color rojo, que debemos detenernos y no cometer ningún acto que pueda ser indebido. Después debemos ponernos en color amarillo. El color amarillo nos dice que nosotros debemos pensar. Con el color amarillo nosotros tenemos que reflexionar frente a cuál es el problema que se está presentando y cómo yo me estoy sintiendo frente a esto. Y en el color verde yo debo avanzar, es decir, proceder a solucionar el problema que se está presentando. De esta manera yo puedo darle una solución a este problema para que este impulso pueda verse controlado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de la misma forma, si yo voy por la calle con mis papitos porque estamos haciendo alguna diligencia y yo quiero que ellos me compren una chocolatina o un dulce que vi por la calle y ellos no me lo compran porque estamos muy ocupados, pues naturalmente yo me voy a sentir enojado, ¿cierto? En este caso, yo tras sentirme, dime, dime, te me fuiste. Bueno, volvamos a dar el ejemplo. Digamos que nosotros vamos por la calle con nuestros papitos porque estamos haciendo algún tipo de diligencia. Imaginemos que nosotros nos antojamos de un dulce que nosotros vemos por la calle, pero ellos no nos lo compran puesto que estamos ocupados en la diligencia que estamos haciendo. ¿Cierto? En este caso, naturalmente, nosotros vamos a sentir tal vez
ira o enojo, puesto que no se nos está cumpliendo el deseo que nosotros tenemos. Si nosotros sentimos mucha ira y mucho enojo, ¿qué debemos hacer? En primera instancia debemos ponernos con el color rojo, es decir, que debemos parar antes de nosotros hacer algún acto indebido, como por ejemplo ser groseros o hacer algún tipo de pataleta. Nosotros debemos parar. Después debemos ponernos en amarillo. Eso quiere decir que debemos pensar frente a cuál es el problema que se está presentando y cómo me estoy sintiendo ante esto. Entonces yo voy a decir, bueno, el problema que se está presentando es que no me están comprando el dulce que yo quiero. Y ante eso yo me siento molesto, ¿cierto? Una vez que nosotros identificamos cómo nos estamos sintiendo, podemos tener un mayor control sobre la emoción que tenemos en ese momento. Después nos ponemos en color verde. Color verde nos indica que debemos avanzar a solucionar el problema que estamos presentando. En este caso decimos que si nosotros tenemos el problema de que no se nos está comprando esto que queremos, pues o que estamos ocupados en ese momento, entonces yo puedo pensar una posible solución. Yo puedo decir como que, bueno, si el problema es que estamos ocupados en este momento y por eso no me están comprando lo que yo quiero, entonces, que sí, y no se me está comprando lo que yo quiero, entonces yo le puedo decir a mis papitos, papito, mamita, yo sé que en este momento nos encontramos ocupados y por eso no me pueden comprar el dulce, pero una vez terminemos lo que estamos haciendo y volvamos a casa, ¿me lo pueden comprar, por favor? Esa es una posible solución y una posible alternativa ante la dificultad que se nos está presentando. Entonces, recordemos, el semáforo de emociones consiste en lo siguiente. Primero, cuando sintamos una ira, un impulso muy grande por hacer algún acto indebido, nos ponemos en color rojo. Eso quiere decir que paramos. Después nos ponemos en color amarillo, que quiere decir que debemos pensar y reflexionar frente al problema que estamos presentando. Y por último, nos ponemos en color verde, que es buscar una solución para el problema que se nos está presentando. ¿Listo? Listo, mis chicos. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Existen también diferentes formas con las cuales nosotros podemos controlar las emociones. Algunas de ellas aparecen aquí en la pantalla. Una de estas formas es alejarme del lugar en el cual estoy presentando ese inconveniente. En el caso, por ejemplo, de que yo estoy jugando fútbol con mis amigos o con mis amigas y yo me moleste por algo particular que haya pasado durante el partido, pues yo debo sencillamente alejarme de ese lugar en el cual yo estoy presentando el inconveniente para poder reflexionar y para poder calmarme un poco. Una vez yo lo haya hecho, puedo volver al lugar en el que me encontraba inicialmente, ¿cierto? Entonces es importante, si yo tengo algún inconveniente con alguna persona o con algún grupo en algún momento, una forma de yo poder controlar esa emoción que se me puede presentar como la ira, como la rabia, es alejarme de ese lugar para poder calmarme y para poder reflexionar frente a lo que está sucediendo. Otra de estas formas es respirar. Recordemos que la respiración tiene un poder muy grande sobre nosotros. La respiración nos permite poder controlar diferentes emociones, desde la ira o el enojo hasta la tristeza, el miedo y la ansiedad. La respiración nos ayuda a calmarnos cuando estamos muy enojados, pero también nos ayuda a calmarnos cuando estamos muy asustados frente a algo que nos atemoriza o estamos muy nerviosos frente a algo que nos causa ansiedad, como por ejemplo pasar a realizar una exposición enfrente del salón, ¿cierto? Son emociones que podemos controlar a partir de la respiración. De la misma forma, existen diferentes maneras con las cuales yo puedo controlar las emociones que se me están presentando. En el cuaderno vamos a copiarlas. Entonces, debajo de la fecha vamos a colocar como título ese título que aparece aquí en pantalla. Aprender formas de controlarse. Y debajo vamos a copiar esto que nos aparece en pantalla. ¿Listo? Vamos a copiar el contenido de la diapositiva en nuestro cuaderno. Personas que vayan finalizando me levantan la mano con la opción de Zoom para yo saber que puedo proceder a la siguiente parte.
Dime, sí, dime. ¿Cómo? Cuando te pones brava, ¿qué haces? Ingresamos por el mismo link. Sí, señores. Muchas gracias. Dime. Claro que sí, no te preocupes. ¿Ves borroso o no ves mi pantalla en ese momento? O sea, no ves muy bien las letras. Listo, voy a acercar un poco la cámara a la pantalla para que la puedan ver un poco mejor. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, muy bien. Son formas para tranquilizarnos. La música también es muy importante en muchos casos para tranquilizar nuestras emociones. Muy buena estrategia. Sí, Jaylin, cuéntame. Mis chicos, el friso, la tarea de la semana pasada sí la teníamos que presentar teníamos plazo hasta el día de hoy. Entonces, los que presentaron el friso, algunos me lo enviaron por WhatsApp, otros lo enviaron por Classroom. Entonces, las personas que de pronto no lo hayan realizado, vamos a dar 3 días más de plazo de aquí hasta el día viernes para que lo envíen. ¿Listo? Entonces, tú realizas su friso con las indicaciones que se les dio la semana pasada y me envía las foticos, por favor, por Classroom. ¿Listo? Sí, señores, vamos a escribir la diapositiva que aparece en pantalla. Dime. No, no es video para exponerlo, solamente ustedes lo realizan y le toman bien las foticos de cada parte del friso para que yo las pueda ver. Correcto. Hubo personas que me lo enviaron desde la semana pasada y ese mismo día se hizo. Ah, correcto, ya yo revisé todos los trabajitos que me enviaron, tanto por WhatsApp como por Classroom. Dime. Sí, hasta 10. Sí, sí. Ah, qué bueno, papá, son estrategias muy buenas. La que nos decía Diego también es una estrategia muy chévere. De hecho, el dibujo se relaciona con lo que vamos a ver.
más adelante, precisamente. ¿También dibujas cuando te sientes molesto? Muy bien, precisamente. Es una buena estrategia. Es una muy buena forma. Recordemos que la ira también es una emoción natural en nosotros. Lo importante es saber cómo controlarla y si la podemos controlar con ese tipo de estrategias, como la meditación o como el realizar alguna actividad artística. Listo, muchachos, continuamos. Listo, chicos, damos unos segunditos más para que finalicen de escribir lo que hay en pantalla. ¿Listo? Una vez finalicen, me van levantando la mano para proceder con la siguiente parte. Helen, ¿no ves mi pantalla? Dime. Yo cuando estoy bravo, primero respiro profundamente y reflexiono frente al problema que se me está presentando. Muchas veces nos molestamos con las personas sin reconocer que ellos también tienen una postura o un punto de vista. Entonces trato de comprender por qué la otra persona se puede estar sintiendo de esta forma y eso me ayuda a calmarme y me ayuda a sentirme mejor. Tratar de comprender al otro, de entender por qué se puede estar sintiendo molesto en ese momento. Listo, Carol ya finalizó. Listo, ya me van levantando la manita, muy bien. Vamos a dar unos segunditos más para que finalicen los que hacen falta. Buenas tardes. Listo, muchachos, seguimos. Recuerden que los que se queden atrasados, esa presentación ya está en Classroom en este momento. Pueden ingresar, consultarla
y adelantarse de lo que les haga falta por copiar. ¿Listo? Seguimos entonces. Existen diferentes formas con las cuales nosotros podemos controlar y podemos expresar las emociones que estamos sintiendo. Recuerden que todas las emociones pueden ser útiles para nosotros y todas son naturales en nuestra vida, pero debemos saber cómo manejarlas y cómo expresarlas de una forma adecuada. Recordemos que emociones como la tristeza o como el miedo son emociones que debemos expresar de una forma adecuada para que esas no nos ocasionen ningún tipo de daño ni nos ocasionen ningún tipo de malestar. Cuando no expresamos adecuadamente emociones como la tristeza, nosotros tomamos decisiones equivocadas, ¿cierto? Así como pasa con la ira. Cuando nosotros no sabemos controlarla ni expresarla de una forma adecuada, nosotros podemos tomar actitudes agresivas. Lo mismo pasa con la tristeza. Si nosotros no la expresamos de una forma adecuada, también podemos tomar decisiones inadecuadas que afecten no solamente a nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean. Una forma de expresar emociones como el enojo, el miedo, la tristeza es precisamente como nos lo decía Diego, relacionada con las actividades artísticas. Nosotros podemos dibujar, pintar o escribir para expresar esas emociones que estamos guardando y podernos sentirnos mejor, ¿cierto? Muchas veces cuando estamos tristes, solamente basta con escribir una carta a la persona con la cual nos estamos sintiendo de esta manera para poder expresar de una forma adecuada la tristeza que estamos sintiendo. De la misma forma, un dibujo puede ayudarnos a expresar tristeza, miedos o incluso emociones relacionadas con la ira o con el enojo. El miedo es otra emoción que nosotros también podemos expresar a través del arte. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos muy asustados frente a algo particular que nos atemorice, el hecho de nosotros poder dibujarlo, ¿cierto? Poder realizar algún tipo de actividad artística que involucre ese elemento puede ayudarnos a superar estos temores. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros, como el caso de los conejitos, nos sentimos muy asustados cuando cae un trueno. Hola Eric, bienvenido nuevamente. Nos sentimos muy... Dale, papá, no te preocupes. Para ti entonces la presentación, recordemos que está colgada en Classroom para que tú la puedas consultar y de la misma forma está puesta la tarea, ¿listo? Para que la puedas realizar, ¿listo? Entonces, imaginemos que a nosotros nos pasa igual que los conejitos y nos sentimos atemorizados cuando cae un trueno o cuando cae un rayo. En estos casos nosotros podemos realizar algún tipo de dibujo que involucre ese elemento para que nos podamos relacionar con él, nos podamos familiarizar con él y no nos sintamos atemorizados. Dime, dime. Tenemos que copiar únicamente esta diapositiva. Esta. Entonces, cuando finalice la clase, tú ingresas a Classroom, abres la presentación y pones esta diapositiva. ¿Listo? Esto es lo único que tienes que copiar. Dime. Solamente copiamos eso y nada más. ¿Listo? No, esta no la copiamos. Esta solamente prestamos atención. ¿Listo? Sí, señores, ya les indico en qué consiste la tarea. ¿Listo? Entonces, si nosotros sentimos algún tipo de temor o miedo, podemos dibujarlo o podemos expresarlo mediante una historia o un cuento. De la misma forma, si nosotros, por ejemplo, te sentimos miedo por algún animal, por algún insecto o por alguna araña, nosotros podemos, por ejemplo, realizar un dibujo o realizar una historia en la cual tenga como protagonista una araña muy bonita y muy simpática. Este tipo de actividades nos ayudan a superar estos temores, ¿cierto? Y a familiarizarnos con ellos para que no nos evoquen este tipo de emociones.
De la misma forma, si nos sentimos tristes o si nos sentimos enojados, mediante un dibujo nosotros podemos calmar este tipo de emociones, ¿listo? O también con la escritura nosotros podemos controlarlas. Dime. Exactamente, muy bien. Como Diego que utiliza esta estrategia para calmarse cuando se siente molesto. Listo, muchachos, para finalizar explicamos en qué consiste la tareita rápidamente. Recordemos que la tareita de la semana pasada, que era realizar un friso, teníamos plazo hasta el día de hoy para realizarlo. Pero como algunas personas me pidieron que diera un poco más de plazo, entonces tenemos hasta el viernes de esta semana para los que no hicieron la tareita del friso. ¿Listo? La tarea del día de hoy, que es ya para la próxima semana, consiste en realizar en un octavo de cartulina nuestro semáforo de emociones. ¿Listo? Recordemos que lo vimos hace unos instantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un octavo de cartulina de cualquier color, sea blanco, amarillo, rojo, lo que tengan ustedes, vamos a dibujar muy bien coloreadito nuestro semáforo de las emociones. Vamos a dibujar un semáforo y en cada color, en cada bombillo, nosotros vamos a escribir qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el color rojo colocamos cuando yo me siento muy enojado y tengo el impulso de ser agresivo, yo debo detenerme antes de realizar un acto inapropiado. Eso lo escribimos en el color rojo. En el color amarillo, ¿qué escribimos? Entonces, en el color amarillo yo debo pensar, debo reflexionar frente a la situación que se me está presentando y a cómo yo me estoy sintiendo en ese momento. Eso lo escribimos en el color amarillo. Y en el color verde nosotros escribimos, en el color verde yo debo buscar una solución para el problema que se me está presentando. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo dibujamos muy bonito y muy bien coloreadito en un octavo de cartulina, tomamos las foticos y la enviamos por clase. Dime. Dale, papá, no te preocupes. Repetimos. De todas formas, la tareita está en Classroom muy bien explicadita para que ustedes no tengan ningún inconveniente. De todas formas, lo repetimos, no hay problema. En un octavo de cartulina nosotros vamos a dibujar nuestro semáforo de las emociones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un semáforo muy bien dibujadito y muy bien coloreadito. En cada luz del semáforo nosotros, dime, sí señor, solamente esos tres colores. ¿Listo? Y en cada color vamos a poner qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, recordemos que en el color rojo nosotros debemos detenernos cuando sentimos el impulso de actuar de forma agresiva. En el color amarillo escribimos que debemos pensar frente al problema que se nos está presentando y a cómo nos estamos sintiendo. Y en el color verde debemos escribir que debemos buscar una solución para el problema que se nos está presentando. Sí, Karen, dime. Vale, con gusto. ¿Qué incidente, mamá? Sí. No controlaste tu ira en ese momento, ¿cierto? Sí.
Afortunadamente el día de hoy ya le mostramos diferentes estrategias a mi querida Karen para que pueda controlar su ira, ¿cierto? No, imagínate, salió caro ese arrebato de ira. Listo, mis chicos, entonces, vamos finalizando la sesión, puesto que ya voy a comenzar clase con sexto, ¿listo? Entonces, ahí está la tareita en Classroom para que por favor me la realicen esta semanita. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su participación, chicos. Chao, chicos, viciosos.